Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver un ejercicio de ecuaciones diferenciales ordinarias. En realidad, lo que vamos a hacer es verificar si dada una función y dada una ecuación diferencial, la función dada es una solución de dicha ecuación. Es simplemente verificar que la ecuación se satisface o que no se satisface en su defecto. Entonces, esto es un procedimiento pues bastante simple, lo único que tenemos que hacer es derivar cuantas veces sea necesario eh, y reemplazar en la ecuación diferencial y ver si la igualdad se cumple o no. Y en caso de que se cumpla, decimos que la función dada es una solución. En caso de que no se cumpla, pues decimos lo contrario, que la función dada no es una solución. Entonces, tenemos cuatro ejercicios, para cada uno de ellos vamos a hacer el mismo procedimiento. La idea es que con este ejercicio quede bastante claro cómo se procede eh, cuando tenemos este tipo de problemas y que en realidad es algo que no es muy difícil una vez se mecaniza la idea. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a resolver. Vamos con nuestra primera ecuación. Para no saturar esta página, vamos a pasar a una página nueva. Entonces vamos a escribir aquí solución. Entonces vamos a empezar con el uno. Recordemos cómo era la ecuación uno. Tenemos la función y igual a 7x cuadrado más 8x más c. C es una constante. Nos falta decirlo, pero bueno. Y igual a 7x cuadrado más 8x más c. Vamos a decir que c es un número real, ¿no? Una constante. Entonces, veamos si es una solución de la ecuación diferencial ordinaria. La ecuación diferencial ordinaria lo simplificamos con la sigla EDO. Tenemos la derivada de y respecto a x igual a 14x más 8. Entonces, derivada de y respecto a x igual a 14x más 8. ¿Listo? Entonces tenemos derivada de y respecto a x igual a 14x más 8. Entonces, bueno, en realidad note que eh, la derivada de y, note que la derivada de y respecto a x es igual a la derivada respecto a x de la función que tenemos allá, 7x cuadrado más 8x más c. ¿Ok? Entonces, por pues, propiedades de la derivada o por las reglas de la derivada más bien, sabemos que la derivada de esa suma es la suma de las derivadas. Entonces, tenemos la derivada respecto a x de 7x cuadrado más la derivada respecto a x de 8x más la derivada respecto a x de la constante c. Esto no es necesario hacerlo, simplemente lo estoy haciendo paso a paso para que se entienda mejor. La derivada de un número es cero, eso lo sabemos, simplemente para que se vea un procedimiento más claro. Bueno, voy a hacerle aquí la igualdad. La derivada de 7x al cuadrado es, bajamos el exponente a multiplicar con el 7, me va a quedar 14x, más la derivada de 8x es 8. Entonces, así tenemos que efectivamente la derivada de y respecto a x es igual a 14x más 8. Por lo tanto, y igual a 7x cuadrado más 8x más c es una solución de la ecuación diferencial ordinaria. Pues de la ecuación dada, no de la ecuación esta que tenemos aquí arriba. Esta es esta ecuación. ¿Ok? Es bastante simple, ¿no?
Obviamente esto va a depender también del tipo de funciones dadas y de qué tanto tengamos que trabajar. Entonces, bien, ya el primero lo tenemos listo, no nos generó muchas complicaciones. Vamos a ver el segundo. Tenemos la función y igual a c sub 1 x cuadrado más c sub 2. Eh, Nuevamente, esas c sub 1 y c sub 2 son constantes. 2. Entonces tenemos y igual a c sub 1 x cuadrado más c sub 2 con c sub 1 y c sub 2 números reales, ¿cierto? Veamos si y es una solución de la ecuación diferencial ordinaria. Recordemos cómo es la ecuación. Tenemos x que multiplica a la segunda derivada de y respecto a x igual a la derivada de y respecto a x. Entonces, bueno, la ecuación diferencial es x que multiplica a la segunda derivada de y respecto a x igual a la derivada de y respecto a x. Entonces aquí tenemos que trabajar un poco más. Primero, entonces primero calculamos la derivada de y respecto a x. Entonces, bien, la derivada de y respecto a x es la derivada respecto a x de la expresión c sub 1 x cuadrado más c sub 2. Pues nuevamente, ¿no? Esto es la derivada respecto a x de c sub 1 x cuadrado más la derivada respecto a x de c sub 2. Pero recordemos que c sub 2 es una constante, la derivada de una constante es 0, y aquí simplemente nos va a quedar bajo el exponente a multiplicar con c sub 1, 2c sub 1 x. Esa es la derivada de y respecto a x. Y debemos calcular ahora la segunda derivada. Entonces sabemos que la segunda derivada de y respecto a x es la derivada respecto a x ¿de quién? De la primera derivada respecto a x, o sea, de la derivada de y. Pero ya esta la acabamos de calcular. Tenemos la derivada respecto a x de 2c sub 1x. Y esto va a ser igual a 2c sub 1. ¿Ok? Y así, entonces vamos a reemplazar ahora x por la segunda derivada de y respecto a x es igual, voy a multiplicar, voy a reemplazarlo. ¿Qué me dio la segunda derivada? Me dio 2c sub 1. Cuando yo multiplico x por 2c sub 1 me da 2c sub 1x. Pero 2c sub 1x, observe que corresponde, es esto que está aquí, corresponde a la derivada de y respecto a x. Entonces esto es igual a tener la derivada de y respecto a x. Entonces mire que se tiene, esto es equivalente a tener que x por la segunda derivada de y respecto a x es igual a la derivada de y respecto a x. Entonces es así, o por lo tanto, y igual a c sub 1 x2 más c sub 2 es solución de la ecuación diferencial ordinaria. Vamos a nombrarlas para tener mejor referencia, ¿no? Vamos a llamar, como esta es la segunda, vamos a llamarla 2. Entonces, de la ecuación diferencial 2. ¿Ok? O sea, de esta que está aquí. Y acá en la primera que hicimos también podemos hacer lo mismo. Esto es bueno hacerlo para saber de qué estamos hablando. Vamos a llamar a esta 1. Entonces acá podemos poner de la ecuación diferencial 1. Sin ningún problema. Y ahora vamos a, bueno, hacer el tercero. El segundo está listo. Vamos a hacer el tercero. En el tercero miren que tenemos la función, una combinación lineal de funciones trigonométricas.
y igual a c sub 1 seno de 8x más c sub 2 coseno de 8x. Y tenemos la segunda derivada de y respecto a x más 64y igual a 0. Entonces, bueno, vamos a proceder. Vamos a ir a una nueva página. Vamos a hacer el tercero. Tercero nos dice que y es la combinación lineal c sub 1 igual a la combinación, es seno primero, seno de 8x más c sub 2 coseno de 8x. Nuevamente, c sub 1, c sub 2 son constantes. Veamos si y es solución de la ecuación diferencial ordinaria. Recordemos que era la segunda derivada de y respecto a x más 64y igual a 0. Voy a verificar si está correcta. Sí, así es. Entonces, bien, vamos a llamar a esta ecuación diferencial 3. Vamos a llamarla 3 para luego referenciarla. ¿Okay? Entonces, nuevamente, de manera similar a la anterior, debemos calcular. Entonces, primero calculamos la derivada de y respecto a x, porque tenemos que calcular la segunda, entonces siempre debemos calcular la primera, ¿no? La derivada de y respecto a x es la derivada respecto a x de la función y, pero y es c sub 1 seno de 8x más c sub 2 coseno de 8x. Nuevamente por las propiedades de la derivada respecto a x de c sub 1 seno de 8x más la derivada respecto a x de c sub 2 coseno de 8x. Nuevamente, como les digo, esto se puede hacer de manera directa, pero ahí vamos viendo los pasos. Entonces esto va a ser igual. Vamos a hacerlo aquí. La derivada de c sub 1 o de c sub 1 seno de 8x es, a ver, esto es por regla de la cadena. Va a quedar c sub 1 seno, la derivada de seno es coseno de 8x por la derivada respecto a x de 8x, regla de la cadena, más, aquí debemos poner, bueno, más, la derivada va a ser c sub 2 por la derivada de coseno que es menos seno de 8x por la derivada respecto a x de 8x. Esto va a dar, bueno, la derivada de 8x es 8, como es un número por c sub 1, me queda 8c sub 1 coseno de 8x menos 8c sub 2 seno de 8x. Eso me da la derivada, la primera, ¿no? Pero nosotros queremos es la segunda. Entonces la segunda derivada de y respecto a x va a ser la derivada respecto a x de la primera derivada, o sea, de la derivada de y respecto a x. ¿Okay? Es decir, la derivada respecto a x de 8c sub 1 coseno de 8x menos 8c sub 2 seno de 8x. ¿Okay? Lo voy a hacer directo para ahorrar tiempo. ¿Sí? Lo voy a hacer directo. Sabemos que, a ver, la derivada de 8c sub 1 por coseno de 8x va a ser, a ver, por regla de la cadena, esto va a ser menos, bueno, lo voy a hacer paso a paso más bien, va a ser 8c sub 1 por menos seno de 8x. Lo que voy a omitir es aquí escribir la derivada. La derivada interna me da 8. Menos 8c sub 2 por coseno de 8x. Por la derivada interna que va a dar 8. Y simplemente estamos aplicando la regla de la cadena. Y observe que esto va a ser, bueno, este 8 pasa a multiplicar con el 8 de acá arriba. Esto es
asociativo, conmutativo también. Vamos a conmutar este 8, lo pasamos para acá y lo multiplicamos con el 8 que está delante. Queda 64c sub 1, bueno, 64 pero con negativo, queda menos 64c sub 1 seno de 8x menos 64 c sub 2 coseno de 8x. Esa es la segunda derivada. ¿Ok? Me queda menos 64c sub 1 seno de 8x menos 64c sub 2 coseno de 8x. Ahora vamos a ver si se satisface la ecuación que está arriba. Entonces, tenemos que tomar la segunda derivada y sumarle 64y y ver qué sucede. Entonces, luego, la segunda derivada de y respecto a x más 64y es lo mismo que tener, a ver si llegamos al cero o no, la segunda derivada que nos dio, recordemos, nos dio menos 64c sub 1 seno de 8x menos 64c sub 2 coseno de 8x. Entonces me dio menos 64c sub 1 seno de 8x, seno, a ver si era seno o coseno. Al primero el seno, claro. Seno de 8x menos 64c sub 2 coseno de 8x. Esto lo voy a poner en un corchete. O no, vamos a dejarlo así. Más, el que voy a poner en paréntesis es 64 por y. Pero recordemos cómo era y. ¿Qué es la función y? La función y es c sub 1 seno de 8x más c sub 2 coseno de 8x. ¿Ok? Entonces simplemente vamos a reemplazar a y, que es c sub 1 seno de 8x más c sub 2 coseno de 8x. Y observe que esto me va a dar menos 64c sub 1 seno de 8x menos 64c sub 2 coseno de 8x más 64c sub 1 seno de 8x más 64c sub 2 coseno de 8x. Y entonces miren que tenemos lo siguiente. Tenemos menos 64c sub 1 seno de 8x y tenemos 64c sub 1 seno de 8x con signos contrarios, se cancelan. Del mismo modo que se cancelan menos 64 coseno con más 64 coseno. Así que todo eso da ¿qué? 0. Así, tenemos que la segunda derivada de y respecto a x más 64y da 0. Por lo tanto, y igual a c sub 1 seno de 8x más c sub 2 coseno de 8x es una solución o es solución de la ecuación diferencial ordinaria 3, ¿cierto? De la que llamamos 3, que es esta que está aquí. Aquí está, listo. Y ya nos falta solo uno. Ya llevamos 3, 4. Entonces miren que no es difícil, ¿no? La cuarta nos dice que queremos calcular o queremos verificar que y igual a tangente de 3x más c es solución de la ecuación diferencial derivada de y respecto de x igual a 3 por 1 más y al cuadrado. Veamos si es cierto. Entonces, bueno, aquí no nos va a alcanzar el espacio, vamos a ir a una página nueva. Vamos a hacer el 4, el ejercicio 4. Entonces tenemos que y es igual a tangente de 3x más una constante c con c en lo real. Veamos si y es solución
de la ecuación diferencial ordinaria derivada de y respecto a x igual a 3 que multiplica a 1 más y al cuadrado. Voy a verificar que lo escribí bien. Sí, así es. Y entonces vamos a llamar esta ecuación 4. ¿Ok? Ecuación 4. Listo. Ahora simplemente vamos a derivar. Entonces, luego, la derivada de y respecto a x será la derivada respecto a x de la función, ¿no? Tangente de 3x más c. Nuevamente, por regla de la cadena, esto va a ser la derivada de tangente, sabemos que es secante cuadrado. Secante al cuadrado, evaluada en 3x más c, por la derivada interna, la derivada respecto a x de 3x más c. Recuerden que ahí estamos aplicando la regla de la cadena. Y pues esto nos va a dar igual a secante cuadrado de 3x más c por la derivada de 3x da 3. Así que en realidad tenemos 3 veces secante cuadrado de 3x más c. ¿Ok? Y eh, vamos a ver lo siguiente. Vamos a recordar la siguiente identidad. Recordar identidad trigonométrica. Sabemos que tangente al cuadrado de x más 1 es igual a secante al cuadrado de x. ¿Ok? Entonces observe que aquí tenemos secante cuadrado, ¿no? Entonces eso es lo mismo que tiene tangente cuadrado más 1. Lo vamos a reemplazar. Entonces esto es lo mismo que tener 3 por secante cuadrado de 3x más c, pero secante cuadrado sabemos que es tangente cuadrado de 3x más c más 1. Pero sabemos que y es tangente. Entonces, tangente cuadrado tiene que ser y al cuadrado. Así que esto es lo mismo que tener 3 por y al cuadrado más 1. ¿Sí? Porque sabemos que tenemos aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que y es tangente de 3x más c. Entonces, y cuadrado tiene que ser tangente de 3x más c todo al cuadrado, pero que esto se puede escribir como tangente al cuadrado de 3x más c. Lo mismo, ¿no? Y bueno, eso era lo que queríamos, porque pues y cuadrado más 1 es lo mismo que 1 más y cuadrado. Si quieres simplemente lo escribimos así, ¿no? No hay problema. 3 por 1 más y cuadrado. Por lo tanto, y igual a tangente de 3x más c es solución de la ecuación diferencial ordinaria. Entonces, bueno, ya con esto terminamos nuestros 4 ejemplos o nuestros 4 ejercicios. Eh, la idea es que vean que verificar depende obviamente de la función y del el grado de la derivada, el orden de la derivada que tengamos que calcular, pero es eso, simplemente derivar tantas veces como lo pida la ecuación diferencial, depende del orden de la ecuación. Aquí en estos ejemplos tenemos ecuaciones de orden 1 y de orden 2. Eh, de orden 1 la primera y la cuarta, de orden 2 la segunda y la tercera, es decir, en la primera tenemos que calcular solo una derivada, en las otras tenemos que calcular las segundas derivadas, pero todo se resume en calcular las derivadas, reemplazar y ver si se satisface la igualdad. Entonces espero que con esto quede un poco más claro cómo se verifica si una función es solución de una ecuación diferencial dada.